Y en esta ocasión vamos a leer, aunque la semana anterior leímos la sección completa, pero vamos a leer solamente en esta ocasión los versículos 9 al 14. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 14. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Bendito Señor, nosotros oramos para que, así como ya nos hemos gozado en la primera parte del servicio, en el tiempo de las alabanzas, y así como hemos percibido tu presencia, oramos también para que tu presencia esté con nosotros ahora que vamos a predicar tu palabra. Y te suplicamos para que no solamente nosotros podamos gozarnos escuchando tu voz, sino también que para beneficio nuestro, para nuestra bendición, si es necesario que nosotros podamos ser contristados, Señor, por tu Espíritu, al escuchar, oh Dios del cielo, tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos comprender tu palabra y podamos aplicarla a nuestra vida conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Bendice a tu iglesia, Señor, edifica a tu pueblo y salva a los que están aquí sin Cristo. Son favores que te pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En el siglo V surgió un hereje dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, llamado Pelagio. Este hombre sostenía que el pecado de Adán solamente lo afectó a él, pero que no afectó en absoluto a su descendencia. El pecado de Adán solamente lo corrompió a él, pero ese pecado no afectó en nada a sus descendientes. De manera que los seres humanos, decía Pelagio, nacen buenos. Ellos son completamente buenos. El pecado original no los afectó. Y por consiguiente no hay maldad inherente en los seres humanos, por cuanto ellos no son herederos del pecado de Adán. Esta herejía pelagiana, como se conoce, fue combatida en el siglo IV por el teólogo San Agustín. San Agustín combatió a Pelagio y su doctrina de la caída y del pecado original, y la herejía arriana fue condenada en un concilio que se realizó precisamente para debatir el tema. Más adelante, unos siglos después, en la Edad Media, otro teólogo muy prominente dentro del catolicismo romano, llamado Tomás de Aquino, no planteó lo que sostenía Pelagio, no siguió la misma idea de Pelagio. Sin embargo, él dijo que el pecado solamente afectó a los descendientes de Adán en la parte física, pero que no los afectó en la parte espiritual. Que el pecado solamente tuvo su efecto, que el pecado original tuvo su efecto, y de hecho tiene su efecto, decía Tomás de Aquino, en la parte física de los seres humanos, pero no en la parte espiritual, lo que tiene que ver con su intelecto, lo que tiene que ver con sus emociones, lo que tiene que ver con su voluntad. No, esa parte no fue afectada por el pecado original. Y eso abrió la puerta para que en la época moderna un filósofo llamado John Locke dijera que los seres humanos nacemos como una hoja en blanco, lo que él llamó una tabla rasa o una tabula rasa, una hoja en blanco. Es decir, nosotros no somos malos
ni buenos en sí. Nosotros nacemos como una hoja en blanco y es la sociedad la que se encarga de determinar qué es lo que los seres humanos seremos. Lo que la sociedad escriba en esa hoja en blanco es lo que al final nosotros seremos. No somos malos inherentemente, la maldad no está en nosotros. Si la sociedad escribe en el proceso de nuestro desarrollo, escribe en nosotros la maldad, imprime en nosotros la maldad, entonces nosotros seremos malos. Así que al final los seres humanos son lo que la sociedad determine que ellos son o lo que la sociedad hacen de ellos. Traigo todo esto a colación, mis hermanos, porque realmente esa es la manera de pensar de muchas personas y de hecho de la sociedad, podemos decir en sentido general, salvo excepciones de creyentes que piensan diferente, porque aún en el seno de la iglesia hay muchos creyentes que creen en una bondad inherente en los seres humanos, o que creen que los seres humanos nacen buenos y que son buenos por naturaleza. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nosotros vemos la radiografía que el apóstol Pablo hace, y no él, ya eso había sido hecho en el Antiguo Testamento, por cuanto el apóstol Pablo lo que hace es que recoge esa descripción en varios pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos, y él plasma esa radiografía del ser humano. Entonces nosotros podemos ver con claridad qué es lo que el ser humano es en realidad, que no es bueno como la sociedad nos dice, como nos dicen las personas y como nos dicen algunos expertos de la conducta humana. Los seres humanos no son buenos, los seres humanos somos malos por naturaleza. Y eso fue lo que planteó San Agustín y que después sistematizó Juan Calvino, diciendo que los seres humanos están totalmente depravados. No fueron afectados parcialmente por el pecado. No nacen buenos, como decía Pelagio, el pecado original no los afectó, como decía Pelagio. No es eso, no. No son parcialmente o no fueron parcialmente afectados por el pecado, como decía Santo Tomás de Aquino, sino que los seres humanos están total y completamente corrompidos. Cuando usted mira la radiografía, esa radiografía que hace el apóstol Pablo aquí, y si queremos ser todavía un poco más exhaustivo, esa resonancia magnética que el apóstol Pablo hace aquí de los seres humanos, nos damos cuenta que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, el ser humano está total y completamente corrompido. De hecho, esa fue la radiografía que hizo Isaías del pueblo de Israel en su tiempo. Y lo plantea a sí mismo, le dijo, desde la cabeza hasta los pies no hay en él cosa sana. O sea, hemos hecho un diagnóstico espiritual, dice Isaías, y lo que hemos encontrado es que el ser humano está completamente dañado, desde arriba hasta abajo. Total y completamente. Y el apóstol Pablo va a demostrar eso. Él hace esa declaración: hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El judío religioso y el gentil moralista, todos están bajo pecado. Todos han sido contaminados, influenciados por el pecado. Y ahora él va a demostrar eso, enfocando básicamente tres aspectos del ser humano que pueden englobar a todo el ser humano en sentido general. Primero nos habla del carácter del ser humano, versículos 10 al 12, y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero ahora, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo va a tratar otro aspecto del ser humano que evidencia que él está bajo la influencia del pecado. Y eso tiene que ver con el lenguaje del ser humano. El ser humano está bajo el poder del pecado y eso se refleja en su carácter. Pero el ser humano está bajo el poder del pecado y eso se refleja en su lenguaje, en su hablar, en sus conversaciones. Es muy difícil que una persona posea cierto tipo de carácter
y que ese carácter no salga a flote, no salga a relucir por medio de sus palabras. Salomón dice que el necio al punto da a conocer su necedad. ¿Y cómo el necio da a conocer su necedad? No únicamente, pero mayormente por medio de sus palabras. Cuando usted escucha a una persona hablar, usted se da cuenta de lo que esa persona es. De hecho, nosotros muchas veces nos hacemos una idea de ciertas personas y nosotros tenemos cierta percepción de algunas personas que son favorables hasta que la persona abre la boca. Usted dice, oye, yo pensaba que esa persona era inteligente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Mira, yo pensaba que era inteligente, pues yo lo veía siempre. Yo pensaba que la persona era brillante hasta que abrió la boca. Cuando abrió la boca, usted se da cuenta que el individuo es un total y completo estúpido. Y así usted dice, mira, fulano es manso. Oye, esa persona no rompe un plato. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted un día lo ve regado. Oye, pues yo no conocía esa parte de fulano, pero mira, fulano se riega de mala manera. Fulano se enoja de mala manera. Pero mira, esa persona estaba diciendo cosas, esa persona estaba hablando y yo ni lo conocía, yo ni sabía que era él. Es más, yo me sorprendí porque cuando yo salí a ver a esa persona que estaba voceando todo eso y yo vi que era fulano, yo me sorprendí. Es muy difícil que una persona no dé a conocer su carácter por medio de su palabra. Las palabras tienden a revelar el carácter de una persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace ahora. Pablo muestra el poder del pecado revelado no solamente en el carácter de los seres humanos, sino también en su lenguaje. ¿Y cómo se manifiesta el pecado en el lenguaje de las personas? Pablo nos dice aquí que se manifiesta de cuatro maneras. Y es interesante porque si ustedes notan el pasaje, se van a dar cuenta que todo lo que el apóstol Pablo menciona aquí tiene que ver con el hablar, tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con las conversaciones, pero él trata aspectos que son diferentes. Miren que él dice, por ejemplo, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Él comienza con la garganta y luego de la garganta él pasa a la lengua y luego de la lengua él pasa a los labios y luego de los labios él pasa a la boca. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Pueden ver cuatro aspectos ahí que él resalta: la garganta, la lengua, los labios y la boca. Así que se refleja aquí de cuatro maneras. En primer lugar, el lenguaje de los seres humanos revela su corrupción espiritual. Su corrupción espiritual. Sepulcro abierto es su garganta. Tanto en Palestina, en muchos lugares de Medio Oriente, muchos países en Oriente, como también en nuestra cultura, en muchos países de nuestra cultura en Occidente, los cadáveres son sepultados. En el caso de Palestina, no eran sepultados como son sepultados en nuestra cultura, sino que los cadáveres, por ejemplo, las personas que morían, eran introducidas en una cueva. Y a esa cueva se tapaba con una gran piedra, con una gran roca. En el caso nuestro, los cadáveres son sepultados en la tierra, en nichos que se hacen, en panteones, son sepultados. Pero la idea es que son cubiertos, ya sea que el muerto se coloque en la tierra, ya sea que se coloque en un nicho, en un panteón, donde sea, siempre son cubiertos, siempre se le pone una tapa, se cubre el cadáver. Y eso por varias razones. Número uno, por respeto al difunto, no lo vamos a dejar tirado en la calle, no lo vamos a dejar a la intemperie, ¿verdad? Por respeto a nuestro ser querido, nosotros lo sepultamos de esa manera. Pero también otra razón por la que los cadáveres son sepultados es para que los transeúntes, las personas que pasan por allí, las personas que transitan por allí, no vean la desfiguración de que son objetos esos cuerpos. Pero además, esos cadáveres son colocados así para que las personas, los transeúntes, no perciban el hedor
propio de la putrefacción de esos cuerpos. Ese es el propósito con el cual son enterrados, son sepultados, son tapados, colocados en una cueva, se le pone una peña, lo que sea. Ese es el propósito. Ahora noten que Pablo dice aquí en esta analogía que la garganta de los incrédulos, de los impíos, de los seres humanos sin Cristo que no han sido regenerados, es un sepulcro. Su garganta es un sepulcro abierto. ¿Pueden entender lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Pueden entender la analogía, la descripción? Imagínense que usted fuera al cementerio, qué sé yo, a visitar a algún difunto que usted tiene allí, y de repente se encuentra que todos los sepulcros del cementerio están abiertos. ¿Podría usted ir y visitar a su ser querido y llevarle flores y ponérsela ahí y estar un rato ahí y meditar y recordar y pasarse un tiempecito ahí? ¿Podría usted hacer eso? ¿Podría usted pintar su tumba? ¿Podría usted arreglarla, limpiarla? ¿Podría hacer eso? Si usted llega al cementerio y de repente todos los sepulcros están abiertos y todos los cadáveres están al descubierto. ¿Podría hacer eso? Yo pienso que no. Yo pienso que usted inmediatamente llegue, es más, probablemente a unos metros del cementerio, usted va a percibir el hedor y usted se va a devolver. No creo que usted sea capaz ni siquiera de entrar allí. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, citando el Salmo capítulo 5, versículo 9. La garganta de los impíos es un sepulcro abierto. Y esta analogía que Pablo usa significa básicamente dos cosas. Número uno, que las palabras de los impíos revelan su descomposición moral y espiritual. Una persona puede parecer piadosa, pero su lenguaje, su hablar, sus conversaciones va a revelar su descomposición moral y espiritual. Y no necesariamente porque esta persona utilice con frecuencia palabras obscenas, no solamente por eso. No, es que esta persona en sus conversaciones va a revelar que esta persona está muerta espiritualmente. Porque esa persona no habla de Dios, esa persona no habla de Cristo, esa persona no habla del Evangelio, esa persona no habla de la gloria de Dios, esa persona lo que está interesada y preocupada es precisamente por cosas que tienen que ver con esta vida presente. Y eso revela su muerte espiritual. No habla de cosas espirituales. Sus conversaciones giran en torno a cosas materiales, a cosas de esta vida presente, y eso revela su muerte espiritual. Usted no se ha topado con personas, no tienen un lenguaje obsceno, obviamente, difícilmente usted escuche que esa persona salga una mala palabra de su boca, difícilmente, una palabra obscena, difícilmente, pero son personas que nada más hablan de dinero. Ustedes no lo ven, nada más hablan de dinero. Todo lo que ellos hablan es dinero, dinero y dinero. ¿Y qué revela eso? Su estado espiritual, es decir, su muerte espiritual, su mortandad espiritual es lo que revela. Solo hablan de cosas de esta vida presente. Nada más hablan de dinero, o nada más hablan de negocio, o nada más hablan de trabajo, o nada más hablan de estudio. Y estamos hablando de cosas que no son malas en sí, y de las cuales nosotros también hablamos, pero esos son los temas que dominan la conversación de esta persona. Si usted le habla de Jesucristo, no quieren hablar de eso. Ayer hablábamos, el hermano Carmito y yo, con un señor que nos lleva los materiales. Carmito tiene unos 30 años conociéndolo y siempre le ha llevado materiales. Y cuando él fue y llevó los materiales, yo comencé a predicarle. Yo le dije, porque yo sé que ya Carmito tiene unos 30 años tratándolo. Y yo le dije a él, don fulano, ¿y por qué usted no va a la iglesia? ¿Usted nunca nos ha visitado en la iglesia? Y él lleva el material y casi siempre se queda ahí un rato conversando y hablando. Y yo no sé si el hermano Carmito notó eso,
Y yo comencé a decirle eso y él, sí, si yo qué, yo voy a ir, que si yo cuánto. Y ahí mismo el maestro llegó, el hermano Carmito llegó, o sea, él estaba en la casa y él bajó, él estaba en la segunda, en el segundo nivel y bajó. Y cuando él me escuchó que le estaba hablando de eso, me dijo, yo tengo 30 años conociendo a este señor todo ese tiempo yo tengo predicándole el evangelio. Todo ese tiempo. Y yo no sé si el hermano Carmito notó que inmediatamente él se fue. Él evadió la conversación y salió huyendo. Y se fue. Porque hay gente que no. Pero el otro día, él estaba allá el otro día y estaban hablando de hechicería y ese tipo de cosas. Y él se playó hablando de eso, de hechicería. Y hablando de que esto y hablando de lo otro. Y duró ahí muchísimo tiempo hablando de eso. Y no es una persona que anda por ahí diciendo palabras obscenas, repito. No es una persona que anda por ahí con un lenguaje impropio, pero sus palabras, sus conversaciones revelan su estado de muerte espiritual. Hermanos, es que a veces nosotros nos confundimos. Por eso es que nos confundimos. Dije, óyeme, pero esta persona, mira, una persona que tiene un lenguaje, si tú lo oyes hablando, no, pero ¿cuáles son los temas que habla? Los temas que habla, tú te das cuenta. Desde que tú le hablas de Dios, desde que tú le hablas de Cristo, desde que tú le hablas del Evangelio, evaden la conversación, inmediatamente salen corriendo. Pero número 2, con esta analogía, el apóstol Pablo nos dice que el impío usa sus palabras para devorar a los demás. Sepulcro abierto es su garganta. El sepulcro está abierto. ¿Y cuál es el propósito del sepulcro abierto? ¿Cuál es el propósito? Albergar a los muertos, recibir a los muertos para devorarlo. Esa es la idea, esa es la imagen. Pablo nos está presentando aquí el sepulcro y la garganta de las personas como si fuese un monstruo que devora a las personas. Y el incrédulo anda buscando devorar a las personas por medio de sus palabras. Por eso la Biblia nos advierte de con quiénes nosotros hablamos y cuáles conversaciones nosotros sostenemos con cierto tipo de persona, de manera muy especial con el impío. No erréis, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y por qué? Bueno, porque algunos en la iglesia comenzaron a decir que no había resurrección corporal, física, porque ya la resurrección se había efectuado, que ciertamente Cristo había resucitado, pero que su resurrección había sido espiritual, no corporal, no física. Y que por lo tanto no había resurrección, estaban negando la resurrección física. Y Pablo dice, tengan cuidado, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con quién tú hablas, con quién tú te juntas. Y eso no solamente hablando de impíos, hablando también de cristianos que están, o supuestos cristianos, que están errados teológicamente. Y usted comienza a juntarse con esa gente que tienen una teología mala, dicen que son cristianos, pertenecen a una secta, a una denominación o a una religión, y usted comienza a juntarse con ellos, usted comienza a hablar con ellos. Cuando viene a ver, usted está creyendo lo mismo que ellos, la misma mentira y la misma falsedad, porque lo convencen. Tienen que tener cuidado. Mire 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Pueden ver lo que Pablo está diciendo? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Hay creyentes que les fascina andar discutiendo por ahí, les fascina andar debatiendo. Sí, la Biblia dice que nosotros tenemos que contender por la fe. Cuando nuestra fe está siendo atacada, cuando nuestra fe está siendo... Nosotros tenemos que dar respuesta. Pedro dice que tenemos que estar preparados para dar respuesta a los que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero hay un grupo de necios por ahí que lo que le encanta es andar teorizando y andar filosofando. Y nosotros nos metemos en esa filosofía y andamos con ellos y queremos estar filosofando y queremos estar... No, olvídese que yo no pierdo mi tiempo con eso. Dice Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice Pablo, pero yo no pierdo mi tiempo en eso. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aunque para los judíos eso es un tropezadero y para los griegos o para los gentiles eso es locura, pero eso es lo que nosotros predicamos. No voy a perder mi tiempo ni que filosofando con ustedes. Y hay creyentes que les fascina eso, andar y que filosofando y andar debatiendo. Yo no tengo mi tiempo, yo no pierdo mi tiempo en eso. Y eso es propio de una persona inmadura. Cuando yo me convertí al principio, yo andaba buscando gente así. Allí hay un testigo de Jehová, dame a contender con el testigo de Jehová. Allí hay un que me coge para allá a contender con él. Y eso era lo mío. Pues yo no pierdo mi tiempo. Si tú me vas a oír, yo te predico el evangelio. Pues si tú no quieres oír el evangelio, no voy a perder mi tiempo contigo. Pero hay gente que le fascina entrar en esos debates. Pablo le dice, oye, eso no aprovecha, eso no tiene provecho. Pues tú no lo vas a convencer, eso es para perdición de los oyentes. Y porque vean acá, por eso que yo no me convierto, porque es que mira, los evangélicos son como los políticos, viven discutiendo, nunca se ponen de acuerdo. No, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita, dice Pablo, profanas y vanas palabrerías, eso es lo que él te está diciendo, porque conducirán más y más a la impiedad. Y él te pone ahora 2 ejemplos, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales ¿quiénes son? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es igual que en las redes sociales. Usted tiene que tener cuidado con las redes sociales, porque a la gente le fascina todo lo que le mandan por las redes sociales. Míralo, verlo, qué sé yo qué, comentarlo, reenviarlo, compartirlo. Tiene que tener cuidado con eso de las redes sociales. Yo no pierdo mi tiempo generalmente en esas cuestiones mirando todo lo que le mandan a uno por las redes sociales, porque eso es un reguero de tonteras que le envían a uno por las redes sociales, de gente hablando de cosas que no tienen la más mínima idea. No tienen la más mínima idea de lo que la gente está escuchando. Y tristemente muchas veces nosotros prestamos más atención a esas cosas que nos mandan, que nos envían por medio de las redes sociales, que a la palabra de Dios que se predica desde el púlpito. Y prestamos más atención a eso. La palabra de Dios que nosotros predicamos aquí es la palabra de Dios. Es una palabra segura. Coja esa palabra y compártela con la gente, reenvíeselo a todo el mundo para que conozcan la verdad. Pero perdemos el tiempo muchas veces viendo todas esas cosas y finalmente terminamos desviados. Tenemos que tener cuidado. Sepulcro abierto es su garganta. En segundo lugar, los hombres usan las palabras, los hombres impíos, para engañar a los demás. Versículo 13, Romanos capítulo 3, versículo 13, dice Pablo, con su lengua engañan, con su lengua engañan. Explicando estas palabras, Lutero escribió lo siguiente: actuar con la lengua significa enseñar, amonestar, exhortar y en general valerse de este instrumento en la comunicación con los demás. La lengua es el instrumento que nosotros usamos para comunicarnos con los demás, dice Lutero. Pero ahora él dice, y actuar con ella en forma engañosa, a su vez, es presentar una enseñanza deliberadamente acomodada al gusto del oyente y presentarla como si fuera santa, saludable y de origen divino. De modo que los hombres, así engañados, creen estar oyendo a Dios, ya que lo que les dice les parece bueno y en total armonía con la verdad divina. Fin de la cita.
Es verdad, dice Lutero, que la lengua es el instrumento que usamos para comunicarnos con los demás. Dice él, pero cuando Pablo está diciendo aquí que los impíos usan la lengua de forma engañosa, dice él, ellos lo que están haciendo es presentando una enseñanza deliberadamente acomodada al gusto del oyente, para hacerle creer al oyente que lo que ellos están diciendo es la palabra de Dios y convencerlo de eso. Y tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado y pedirle al Señor mucho discernimiento para nosotros darnos cuenta cuando alguien está utilizando palabras engañosas. Salomón nos exhorta a que no consintamos si los impíos nos quieren engañar. Y de hecho, no es la única manera, pero generalmente ese engaño es realizado por medio de las palabras. Mire Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, aquí está, ven la palabra. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol. Recuerdan, sepulcro abierto en su garganta. Y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, dice Salomón. Ten cuidado. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Es con palabras engañosas que los falsos maestros nos quieren apartar del Señor. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo que teniendo comezón de oír, pero debe saber esto, que en los postreros días se amontonarán maestros, conforme a su propia concupiscencia. ¿Y que ellos van a aprovechar? Que la gente va a tener deseo de oír. Y ellos entonces van a usar palabras engañosas. Vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no van a soportar la sana doctrina. Hermanos, estamos viviendo en esa época. La gente no soporta la sana doctrina. La gente no soporta sentarse ahí para escuchar un sermón bien predicado, para escuchar la palabra de Dios predicada. La gente lo que quiere es sensacionalismo, la gente lo que quiere es charlas de motivación, la gente lo que quiere es charlas psicológicas, charlas de autoayuda. Eso es lo que la gente quiere. Una gente que aparece en las redes sociales dándole a unas charlas de autoayuda, de motivación, pero no aparece la Biblia por ninguna parte, Cristo no aparece por ninguna parte, el Evangelio no aparece por ninguna parte. Eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que la gente sigue. La gente no sufre la sana doctrina. Esa es la época en la que estamos viviendo. Ya en la época de Pablo eso estaba, pero ahora eso se ha acentuado más. Y la gente tiene comezón de oír. ¿Y qué hacen los falsos maestros? Que aprovechan eso. Y le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Las palabras engañosas son el alma predilecta de los impíos para engañar, en todo el sentido de la palabra. Para engañarnos en los negocios. Un individuo que viene y si usted lo dejó abrir la boca con un producto que no sirve y esa cosa, pero si usted lo dejó abrir la boca, terminará comprándole el producto. No lo deje abrir la boca. Un individuo que vive del pedir porque no quiere trabajar, es un vago. Si usted lo dejó abrir la boca, ya usted sabe que él lo va a convencer. Le va a sacar un par de lágrimas y de paso le va a sacar un par de 100 pesos de los bolsillos. Si usted lo dejó abrir la boca. Un impío que viene enamorándose de una muchacha de la iglesia, o una impía que viene enamorándose de un muchacho de la iglesia, con la palabra que lo va a engañar y le va a decir que es cristiano y que se congrega en una iglesia y que yo no sé qué y que su pastor es que sé yo cuánto y que qué sé yo qué. Si usted se descuidó, lo va a engañar también y lo va a seducir.
En tercer lugar, Pablo nos dice que las palabras de los impíos son letales. Son letales. Versículo 13, una vez más, Romanos 3:13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Alguien describió al áspid de la siguiente manera: los colmillos de esta serpiente mortífera normalmente permanecen doblados hacia atrás en la mandíbula superior. Pero cuando la serpiente lanza su cabeza para morder, esos colmillos se extienden y al morder ejercen presión sobre un saco de tóxico letal, de veneno, que se esconde debajo de sus labios, y de esa manera le inyecta el veneno a su víctima. Y ya usted sabe que aún en esta época donde ya nosotros vivimos en la era de la revolución científica, con todos los adelantos científicos, ya usted sabe que al que mordió una serpiente venenosa, la persona que lo mordió, una víbora de esta, si no es atendido rápidamente, su muerte es segura. Eso es cuestión de 10 o 15 minutos para que ese veneno lo mate. Eso es así. Imagínense en esa época donde no había nada de eso. Estamos hablando no de cuando Pablo escribió, de cuando el salmista escribió eso. Porque Pablo está citando aquí otro salmo. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo, mis hermanos? Que los impíos son venenosos, sus palabras son venenosas, sus palabras son letales, sus palabras matan. Eso es lo que él está diciendo. Sus palabras son letales. Por eso Juan el Bautista y el Señor Jesucristo describieron a los líderes religiosos de su tiempo como engendros de víboras, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Lo recuerdan? Generación de víboras. ¿Y por qué eran un engendro de víbora? ¿Por qué? Porque esa es la característica de la víbora. Usted la ve y se ve inofensiva. Oh, pero mira qué inofensiva. Y hay un grupo de gente que yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza, que se le da de que con tomar esa serpiente de mascota. Y cada año las serpientes matan una gran cantidad de personas en Estados Unidos de Norteamérica solamente, porque a esta gente se le da de que con tener esa serpiente de mascota y tenerla ahí. Y después esa serpiente termina matándolos a ellos mismos, en un descuido. Por eso, mis hermanos, no es extraño que el diablo usara como instrumento para matar a nuestros primeros padres. ¿Qué usó como instrumento? Una víbora también, una serpiente. Eso no es extraño. Una serpiente. Así son los impíos, tiene que tener cuidado. Usted lo ve, dice que son. Usted lo ve, dice que, ay, mira qué bueno es. Y la gente después dice que se sorprende. Usted no lo ha visto, que la gente se sorprende. Oh, pero esa persona, mira, no rompió un plato, esa persona era una persona buena, callada en el vecindario, y mira el desacato que hizo. Porque usted no ha leído Romanos capítulo 3. Si usted lee Romanos capítulo 3, usted se va a dar cuenta. Lo que pasa es que él tiene los colmillos doblados, y no lo ve. Cuando él tiene la cabeza, ahí es que salen los colmillos. ¿Y dónde está el veneno? Debajo de la lengua. Ahí es que está, tiene que tener cuidado. Mis hermanos, no es que nosotros vamos a caer en una paranoia, pero usted tiene que dudar del impío, no se dude del impío siempre. O sea, usted tiene que estar siempre usted tiene que estar alerta del impío, no se confíe. Entonces, siempre usted tiene que estar, porque eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. En cuarto lugar, la boca de los incrédulos profiere amargas maldiciones. Antes de pasar a este punto, para concluir aquí, fíjense, el veneno está debajo de la lengua y hay que tener cuidado, porque hay gente que son venenosas, pero ese veneno ellos no lo van a mostrar ni le van a mostrar los colmillos. Y hay gente que tiene que tener cuidado con el impío, porque hay gente que anda detrás de usted adulándolo, son aduladores, pero después, taquiti, le da una mordida letal. Y son aduladores y andan detrás de usted adulándolo. Y usted dice, tú eres mi papá, tú eres mi hermano, mira, tú eres, mira, yo que sí, yo que, tiene que tener cuidado. Y después le dan una mordida ahí que no hay quien lo salve.
La boca de los incrédulos profiere amargas maldiciones. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y fíjense que todo lo que Pablo ha tratado ahora tiene que ver con algo que es, digamos, no tan evidente. Es algo medio oculto, medio camuflado. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. El que te va a engañar no va a decir, mira, yo vine a engañarte, prepárate que vine a engañarte. Mira, yo te estoy vendiendo esto, pero esto no sirve, ¿eh? Yo quiero que tú sepas que esto no sirve. No, él no le va a decir eso. Él no le va a decir eso. Recuerde que todo aquí es oculto. Él te va a matar, pero ¿cómo te va a matar? Como la serpiente, escondiendo el veneno y escondiendo los colmillos. Ten cuidado. Ahora, cuando ellos se encuentran con gente que lo conocen, cuando ellos se encuentran con gente que lo identifican, ¿cuál es el resultado? Aquí sí ya se muestran ellos de manera abierta. Y sobre todo, probablemente Pablo tiene en mente aquí al creyente. Porque ya cuando ellos encuentran a esta persona que le hacen resistencia, que lo descubren, ¿cuál es la reacción de ellos? Maldiciones contra el creyente. Por eso es que hay gente que nos odia. Usted no ve que hay gente que lo odia a usted. Usted no le ha hecho nada, pero lo odia. No quiere saber de usted. Y se hace enemigo de usted. Y lo maldice y le dice de todo y quiere que usted se muera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque ellos van a decir toda clase de mal contra usted, mintiendo. Yo no sé qué cristiano es ese. Ese cristiano es un diabólico. Mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y va a decir de todo de usted. Y lo va a maldecir. Es más, yo he escuchado gente que dice, yo no quiero saber de los malditos cristianos. Yo no quiero saber de ellos. Sí, va a odiar así. Ya cuando usted le hace resistencia, cuando usted le dice, no, mira esto, cuando usted lo confronte. Y amargura son dos cosas que van de la mano. La amargura tiene que ver con la envidia. Una persona envidiosa generalmente será una persona amargada. Y por eso va a hacer también lo que hace. Y va a decir todo lo que dice. Mis hermanos, como podemos ver, la realidad del incrédulo no es lo que la sociedad nos dice o lo que nosotros pensamos de ellos. Esa es la realidad del incrédulo. No es lo que nosotros creemos. De que no, que él es bueno, que él es tan bueno, que ella es tan buena, que sé yo qué. Olvídese, mi hermano. Y cuando Pablo hace esta descripción, está hablando de todos los impíos en sentido general. Porque quizá usted está pensando de que, wow, sí, mira, así mismo ese vecino que yo tengo. Y usted está pensando en eso. Pero no crea que sus familiares, son familiares que son buenos con usted, que usted dice que son buenos, que son, qué sé yo, que son iguales que eso, mis hermanos. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde es que quiero llevarlo? Es que todos necesitan el evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio a todos, porque esa es la realidad de ellos. Y quizá ellos no lo hacen con usted, pero lo hacen con otro. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque esa es la realidad. Pero tristemente nosotros decimos de que, óyeme, ese muchacho es un demonio, esa muchacha es una demonia. Sí, pero esos demonios usted los tiene a veces en su casa, están ahí en su casa. Son nuestros familiares, son nuestros amigos, están ahí, son nuestros compañeros, están ahí también. Y todos necesitan el evangelio porque todos están enfermos, gravemente enfermos. Necesitan de Jesucristo. Quiere el Señor, mis hermanos, darnos a nosotros una visión correcta del ser humano, para que al mismo tiempo nosotros podamos entender la necesidad que ellos tienen de Cristo y que nosotros prediquemos el evangelio de Jesucristo. Porque es el único antídoto que tiene el ser humano. No hay reformatorio que pueda reformar eficazmente y radicalmente a los seres humanos. Solamente el evangelio de Jesucristo. Y en cuanto a nosotros, hermanos, que Dios nos ayude para poder vernos en esta radiografía que el apóstol Pablo hace. Porque fue de ahí que el Señor nos rescató. Y recuerden que todavía hay en nosotros un remanente de pecado.
Y por eso el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por eso Pablo dice, sea siempre nuestra palabra sazonada con sal para darle gracia a los oyentes. Siempre, mis hermanos, tenemos que trabajar con nuestro vocabulario. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener un lenguaje benévolo también. Tenemos que trabajar eso. Y trabajar la ira, los arrebatos de ira en nosotros. Para que nuestros hijos también puedan tener un lenguaje benévolo. Pero sobre todo, mis hermanos, que ellos puedan conocer a Jesucristo por su gracia y misericordia. La próxima semana nosotros veremos el otro aspecto aquí que Pablo trata, y es la conducta del ser humano. Vimos el carácter, vimos las palabras, el lenguaje, y veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite, la conducta, que es lo que Pablo trata en los versículos 15 al 18.